estás? Comenzando el día aquí con un directo que voy a hacer con mi compañero Renato Nóbrega del grupo Voces que Iluminan. Es la persona que comenzó este proyecto tan bonito y que tengo el placer de tener hoy en mi directo porque vamos a hablar de nuestras experiencias al comenzar en otro país. Entonces, nos pareció un tema porque sabemos que muchas personas tienen la iniciativa o están pensando a lo mejor en ir a comenzar su vida en otro país. Buenos días, Renato. Buenos días, Iru. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Ya caminé, ya tomé el sol, ya hice muchas cosas. Has comenzado el día con buen pie. Sí, 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 para Qué hablar de bueno. un tema muy interesante y que puede ayudar a muchas personas que están con esas dudas, ¿no? De cambios o no, dejo mi vida. Tu vida siempre va a estar contigo, sea en un país o en otro. Es tu ser que se marcha contigo para todos los sitios. Totalmente, totalmente. Bueno, yo le comentaba a las personas bueno, que esto nos pareció un tema muy interesante para las personas que quieren comenzar su vida en otro país, como lo hicimos nosotros, ¿no? Cómo tomamos nuestra decisión, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado. Y bueno, y es simplemente dar como un poquito nuestro recorrido, ¿no? Sí, De experiencias aquí en España, que tenemos los dos la suerte de estar en España ahora. sí. Y pues bueno, no sé si quieres comenzar tú, Renato, comentando un poquito de dónde eres, cómo te surgió la idea, la iniciativa. Muy bien. Pues escuchas, ¿no? La música, sí, Sí. sí, muy bonita. Sí, es la música que elegimos, ¿no? Es para esos directos, ¿no? Para ayudar a las personas inmigrantes que están buscando, pues, si era hacer esos cambios, ¿no? De vida. Pues yo soy Renato Nóbrega, nací en Brasil. Hace 13 años que vivo aquí en España. Y pues empezó todo, ¿no? Ese tema de cambiar de país, de cambiar de vida a los 16 años. Entonces, los procesos, ¿no? De cada uno lleva su tiempo, porque a veces las personas piensan, quiero cambiar de vida. Y luego creen que en un mes, pues la vida ya está cambiada. Pues yo esperé 14, 15 años hasta llegar a España. Y en ese tiempo, ¿no? Es como que la vida te va preparando para el momento, ¿no? De llegar a este sueño, ¿no? A cumplir ese sueño. Entonces yo pues estudié, terminé el cole, entré en la universidad, hice gestión de empresas, luego un posgrado, hasta llegar el día de hacer pues un doctorado aquí, que hice el primer año y que fue pues la oportunidad de venir a cumplir ese sueño. Entonces, yo creo que lo más importante es saber por qué quiero eso, ¿no? Desde el corazón. Porque para mí era un sueño que yo decía, de la nada, ¿no? Eso fue en las Olimpiadas de Barcelona. Y cuando vi, ¿no? Es la imagen de Colón, era esa imagen así, del alto así. Y yo dije, ¿sabes? Cuando te pones los pelos de punta, no entiendes el por qué, ¿no? Y dices algo dentro de ti, pues yo voy a cambiar mi vida en ese país y voy a ser muy, muy feliz en ese país. Entonces, es así, ¿no? Es creer también en lo que surge desde el corazón, con la conexión que tienes con el universo o con Dios o con tus creencias, ¿no? Y desde ahí tú empiezas a, pues, crear vamos a decir, las estrategias, ¿no? Para poder llegar a conseguir ese sueño, porque imagínate, desde los 15, 16 hasta los 30, que fue cuando yo llegué aquí. Entonces, todo lleva su tiempo. Entonces, preguntar el por qué, para qué, cuándo, son preguntas que son básicas, ¿no? Para que tú puedas crear un plan, ¿no?
de desarrollo para conseguir ese objetivo. Y eso es para todo en tu vida, no solo para cambiar una vida a nivel de un país, ¿no? En mi caso, Como planificarte un poco para poder dar los pasos un poco más seguros, ¿no? No irte y a ver qué pasa, ¿no? Porque a veces es más duro, ¿no? El irse sin uno tener un plan, sin uno pensar en qué puedo hacer para comenzar en un nuevo país sí. lo mejor posible, ¿no? Que es lo que nosotros queremos transmitirles también a las personas. Sí, yo creo que así, el por qué es muy importante. Viene el sentimiento, ¿no? Y por qué quiero eso, ¿no? Y para mí era una idea de que nosotros venimos a un planeta tan extenso, ¿no? Y siempre tuve la idea de que no podía nacer en un sitio y morir en el mismo sitio, ¿sabes? Viendo la dimensión del planeta que yo tengo esa oportunidad de vivir, ¿no? Entonces yo decía, Dios, quiero mucho conocer otras culturas. Amo mi tierra, aprendí muchísimo de ella, pero yo sé bien que nosotros estamos en un planeta libre, como la película que vamos a hablar el sábado. El tema es que los hombres, pues, empezaron a hacer las limitaciones, ¿no? De los territorios por el sistema que nosotros vivimos hoy, pero la Tierra es el planeta Tierra, ¿no? No es Brasil, ni Venezuela, ni España, ¿no? Tú puedes estar en cualquier sitio desde esa perspectiva. Entonces, de ahí surgió, ¿no? Ese sentimiento de decir, yo quiero conocer otra cultura. Yo aprendí mucho de la mía, pero sé que puedo agregar muchísimo más a mi experiencia en esa vida. Y en tu caso, Iru, ¿cómo fue un poco así el principio de todo? Sí, bueno, yo soy de Venezuela y llevo en España casi 7 años. Bueno, y a mí me surgía siempre como la inquietud de conocer más allá. Es más o menos como tú, decir, yo quiero ser mujer de mundo, yo no quiero ser venezolana o no de un solo sitio, sino quiero experimentar, ver cómo son las personas en otros países. Por suerte, desde pequeñita también viajé y más o menos pude ver otros países y conocer otras culturas y por eso me llamaba muchísimo la atención el vivir en otro país. En mi caso, yo primero quería estudiar inglés y Ujú, entonces, después de terminar mis estudios en el colegio, me fui a Canadá a estudiar inglés, viví la experiencia allí un par de meses y luego regresé a mi país. Me gustó Canadá, pero para pasearlo, para haber vivido la experiencia, me gustó mucho. ujú, Y luego, claro, quedé con la inquietud de seguir estudiando inglés porque quería mejorar el idioma, ¿no? sí. Y mi idea principal era irme a estudiar inglés. Pero, como todo en la vida, cuando tienes que hacer algo, pues al final te lleva a donde tienes que ir. Y en mi país las cosas se pusieron un poco complicadas, que aún están un poquito difíciles, ¿no? A nivel de calidad de vida, en especial. Y un buen día yo le dije a mis padres, creo que ya llegó el momento de intentar algo en otro país, ¿no? Entonces me senté, como bien lo has dicho tú, a pensar y planificar a dónde me puedo ir y de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, yo primero me puse a pensar, mi padre nació en España y él de chiquitito se fue a Venezuela. Entonces, por eso ya yo tenía mis documentos de aquí. Y bueno, al ser española, pues tenía ciertos beneficios del poder establecerme aquí y dije, bueno, inglés lo voy a seguir estudiando en algún momento, pero voy a irme a estudiar algo más en España porque además mi hermana ya estaba aquí. Entonces, digamos que mi hermana me animó más también. Tuve esa parte tan bonita de poder tener a mi hermana desde que llegué, porque también al empezar es muy difícil cuando estás solo. Y por lo menos contaba con el apoyo de ella. Ujú, Y bueno, a partir de allí me vine a estudiar acá a España y pensé que era estudiar a lo mejor un tiempo, pero me enamoré
de este país, me enamoré de esta ciudad donde estoy, que se llama Alicante. Y como dicen, siempre volvemos a los lugares en donde hemos amado la vida. Sí. Y yo he vivido aquí en varias zonas, en Benidorm, en Calpe, en Altea, pero, pero me fascina vivir aquí en Alicante. Entonces, bueno, así fue más o menos como empezó mi camino. ¿Tu padre es de qué zona? ¿Es Irú? Sí, él es de Tenerife. Mm. El mar está ahí, ¿no? Sí, sí, Presente. sí. Nos conectó el mar y fíjate, primero mi hermana vino aquí también a estudiar y también se quedó. Entonces también yo creo que es un poco, bueno, lo que el destino también nos permite, ¿no? Poder vivir y experimentar. Bueno, a ti, Renato, cuéntame un poco cómo fue el adaptarte al principio, porque además tú tenías otro idioma, tú venías de Sí, Brasil, sí. No aquí se tenía habla esas español. facilidades todas. Pero yo siempre creo, ¿no? Que la vida nos está preparando para ese momento, siempre, ¿no? Ujú. Para ese momento que estamos viviendo, es que la vida está preparando para eso, ¿no? Para que tú puedas, pues, vivir la experiencia de la mejor manera. Entonces, yo en Brasil es un país muy grande, muy extenso, es casi un continente. Entonces, sabemos que hablamos todos portugués y está el español alrededor de todo Brasil, ¿no? Con los otros países de Latinoamérica. Y Brasil tiene una cultura mucho del, ahora no, no, pero en mi época era como o inglés y nada más. Ujú. Entonces yo siempre tuve no sé, esas ganas de aprender el español, ¿no? Y siempre mis amigos, mis compañeros del cole, ¿y para qué vas a aprender español, no? Y cuando hice la selectividad, elegí ese idioma, ¿no? Y el español, y todos me decían lo mismo, siempre, siempre, español, 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 porque Brasil, como es muy grande, pues vive esa cultura allí y es una economía que se puede no tener contacto con ninguna otra cultura de alrededor porque es muy grande, es una economía de cultura, pues de industria, de todo hay en Brasil, ¿no? Hay muchos recursos, entonces es como que muchos brasileños no tienen esas ganas de salir, ¿no? Porque su país ya le da todo y yo creo que muchas personas, también aquí, ¿no? Tienen ese sentimiento por la tierra, ¿no? Y no tiene ese sueño, ¿no? Es muy particular el tema del sueño. Entonces, con el tema del idioma, que era la primera barrera, ¿no? Pero desde los 16, 17 ya estaba estudiando español, porque como estudiaba para la selectividad, entonces, ya era la primera preparación, ¿no? Para eso. Y luego cuando yo llegué aquí, ¿no? Yo llego, coge el vuelo de Salvador, yo creo que fue, sí, de Salvador hasta Lisboa. Y cuando yo llegué a Lisboa, incluso el portugués era muy diferente, ¿no? Porque el idioma y el oído también, ¿no? Que tú vas acostumbrándote a muchísimo tu oído, Sí. ¿no? Y Y el yo decía, acento también. Dios, si el portugués es así, imagínate el español, ¿no? Que es el otro idioma, ¿no? Es otro idioma. Aunque yo estuviera, pues, estudiado mucho y etcétera, y me encantaban las canciones en español, las canciones latinas, principalmente, ¿no? Puedo decir que Shakira, ¿no? Que tiene un acento muy peculiar, ¿no? Muy diferente. Entonces, yo cuando hacía las traducciones, yo estaba con el oído porque era todo muy rápido, ¿no? Y sí, y desde ahí, ¿no? Empieza todo. Y cuando yo llegué a España, yo llegué a la ciudad de Salamanca, ¿no? Que es una ciudad de interior, es una ciudad muy bonita, pero los que nacimos, pues en ciudades o en países con, bueno, en la costa, ¿no? Es muy difícil la adaptación, porque para mí era como que yo no tenía, pues, una guía. ¿Dónde está el mar? Para guiarme en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y eso yo echaba muchísimo de menos, muchísimo. Entonces,
¿cuál era pues el punto, ¿no? Era la Plaza Mayor, no era la playa, era la Plaza Mayor, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Eh, Aunque cuando tú entras en un, vamos a decir, un patrón académico o un nivel académico a nivel de doctorado, se exigía muchísimo. Además del idioma, ¿no? A veces teníamos que leer pues 8, 9 libros en una semana para poder hacer una clase la semana siguiente, ¿no? Pero eso hace con que tú también desarrolles otros recursos y habilidades, ¿no? Y para mí esa adaptación inicial del sitio, de faltar, ¿no? El mar allí cerca, pues para mí ya fue el primer proceso de adaptación. Fuera el tema del idioma, claro, que es en Salamanca, ¿no? Es un idioma muy, es el castellano, ¿no? ¿Dónde nació el idioma español, ¿no? Pero es que, Entonces, perdona que te interrumpa, Renata, es que fíjate, yo por ejemplo que también hablo castellano, bueno, entiendo, ¿no? Que todos hablamos castellano. sí, Cuando llegué aquí, la gente me hablaba y yo me quedaba así como, wow, ¿pero y qué me están diciendo? Porque es que, pese a que sea el mismo idioma, el acento es diferente, las expresiones son completamente distintas. Yo incluso ya he cambiado bastantes cosas que cuando hablo con mis familiares en Venezuela o en sí, cualquier otra parte del mundo, porque ya los venezolanos estamos por el mundo, me dicen, hombre, tía, estás muy española. Y yo, y claro, yo no me doy cuenta porque ya yo me he adaptado aquí y para mí es normal hablar de esa forma, sí, pero es difícil también el entender, aunque tú hables el castellano, al principio adaptarte también al acento, a las expresiones, ¿no? Yo todavía hay palabras que yo no sé qué son y la gente me las dice y yo, ay, ¿y eso qué significa? Claro, porque son muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, imagínate yo que vengo de un país donde yo pensaba que iba a ser súper fácil el comunicarme desde el principio, ujú, eh, no era tan fácil. Yo tenía que preguntar a las personas hasta 2 veces, de verdad. Ay, perdón, es que no te entendí. Y así, ¿no? O sea, me imagino cómo lo habrás pasado tú, sí, sí, era ¿no? muy, a ver, nosotros, ¿no? En cuanto latinos, ¿no? Pues tenemos esta manera más dulce, Sí, tenemos aquí es todo muy directo. Y eso sí, sí. también es muy Sí. importante, ¿no? Yo creo que es uno de los valores que yo aprendí aquí, que a veces, ¿no? Cuando yo estoy con amigos o amigas que me vienen a visitar, pero estás muy duro, ¿no? No, es que estoy diciendo lo que siento, ¿no? No tengo por qué decir, por aquí, no, no tengo que ir al ritmo del Caribe, ¿no? Ya voy directamente al punto y yo creo que eso también es un punto que muchas personas no se adaptan por ese motivo, ¿no? Ya, Porque la forma, ¿no? De expresarse aquí, si el propio idioma ya estoy acostumbrado, pero para el que llega es como que son pesados, que son muy brutos, que son, ¿no? Y no es simplemente la manera de expresarse, ¿no? Es así el idioma. claro, es igual que, y para ellos, cuando van allá, nosotros somos muy melosos. Sí, claro, sí, 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 Yo sí, sí, muy gracioso. Mira, tú me estás recordando cuando yo llegué que quería homologar mi título y todo, ¿no? Hacer todo el proceso para poder trabajar aquí. El caballero que me atendió en el Ministerio de Educación me dice, dime. Y yo, "Oh, uy, este señor, este señor como que, no sé, como que algo hice que no sé, que se sí, enfadó o algo. Y entonces, claro, el hombre, claro, todo el rato me trataba como muy fuerte y yo hasta temblaba, porque claro, yo, imagínate, yo soy una persona muy dulce y claro, ya yo he aprendido como tú a ser más directa, más fuerte, pero cuando vivía en mi país era como más el cristalcito, ¿no? La toda tiernita. Y claro, yo pensaba que era que la persona se había enfadado conmigo por algo que hice y no estaba enfadada. Es que habla así, o sea, y aquí es normal, o sea, y mis mismos amigos españoles me lo dicen, sí, es que aquí somos así. Y al final, claro, eso también es una de las, digamos, de las barreras, como dices tú, o una de las cosas que pueden ser más difíciles de entender y de uno adaptarse, ¿no? sí, Pero yo siempre lo digo, que al final nosotros que hemos venido tenemos que adaptarnos a la ciudad o al justo, país donde tú estás, ¿no? Porque
nosotros no podemos exigirle a los demás que se adapten a nosotros. Desde el momento que tú accedes a ir a otro país, tú accedes a adaptarte, a ser parte Sí, de su sistema, ¿no? sí. Yo te digo, yo siempre digo que lo más importante es no comparar, porque los sitios son diferentes, no es Sí, ni bueno ni malo, ¿no? Son sitios, son lugares, son países que son diferentes, que tienen su cultura y que, no sé, la arepa puede salir, sí, puede ser muy rica, pero la paella o la tortilla también, buenísimo. ¿sabes? Entonces es como la feijoada, ¿no? De Brasil, pues es que no puedes estar comparando, porque la comparación viene desde el ego. Y el Sí. ego siempre te está tirando para el sitio donde empezaste, que es el estado de confort, ¿no? Ujú. Y entonces eso es importantísimo para todos que en algún momento vean ese live, ¿no? Que quieran cambiar sus vidas así y para otro país. Que el primer tip es, yo llego, observo, Ujú. sin sentimientos de comparación, porque somos diferentes. Los horarios, es la historia, el clima, pues es todo diferente, ¿no? Mira, y algo también importantísimo que yo lo trabajé muchísimo al principio fue el desapego, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, porque, claro, uno está, digamos, con sus tradiciones, con sus valores, con su, ¿no? Con tu formación. Entonces, llega un punto en el que tú tienes que trabajar el desapegarte de todo, ¿no? Y entonces también decir, por ejemplo, bueno, me voy a ir de aquí, ¿qué me llevo? ¿Qué meto en la maleta? Ese es el primer aspecto, ¿no? Tengo toda mi habitación llena de recuerdos, llena de ropa, de mis muñequitos que me gustaban, de lo que sea. Y dices, ¿qué me llevo en la maleta para un país nuevo, ¿no? Sí, Entonces te vas con una o dos maletas, no sabes si regresarás, entonces te tiene que cambiar el chip y entonces primero lo material ya. y, es el primer desapego de lo material. Eh, Ay, que ya tenía esto, que ya tenía lo otro, pues bueno, toca empezar de nuevo y toca adaptarse a un estilo de vida completamente diferente, que como bien lo has dicho tú, no podemos compararlo porque son países diferentes, culturas distintas. Sí, Y luego totalmente. está el desapego emocional. El desapego emocional también, que bueno, no sé cuál va primero de los dos, pero son tips. Yo El creo que que, va todo junto, porque, Iru, nosotros somos un ser completo, ¿no? Y sí, traemos todo, ¿no? Y es importante hablar de eso, ¿no? Es que para mí, como era un sueño desde los 16, ¿no? Entonces, hasta los 30, 15, 16, 15 años, que me estaba preparando para ese momento. Entonces, yo ya me estaba desapegando de todo, porque yo ya sabía que mi vida no sería allí, sería aquí, ¿no? Entonces, incluso una herramienta que yo usaba mucho era el tema de la visualización. El último año, ¿no? Yo ya me veía caminando aquí, ya haciendo todo aquí, todo funcionando bien, ¿sabes? Y eso ayuda muchísimo a visualizar de manera positiva. Van a haber barreras por el medio, pero si tú miras de una manera amorosa, pues tú vas a aprender de eso, ¿no? De estas experiencias. Y al final, tú ves que eres capaz de superar. Y eso pasa como un trofeo más para que tú lleves en tu vida, ¿no? De superación. Eso para mí es lo más importante. Sí que cuando tú llegas, pues tienes que estar abierto a un nuevo estilo de vida, principalmente cuando vienes de un país latinoamericano. Yo voy a hablar de Brasil, ¿vale? Porque es mi experiencia dentro de la región que yo vivía. Había una diferencia social bestial, ¿no? Una falta de seguridad, pues, mayor todavía, ¿no? Entonces, eso me hacía, pues, tener un sentimiento, aunque yo estuviera aquí, pues, a veces de miedo, a veces de cómo voy a hacer eso si yo vine a estudiar o vine a hacer un doctorado y poco a poco tú vas adaptándote, porque para mí esos valores fueron los más importantes.
fue salir del sistema de clases, aunque haya clases sociales aquí, pero es muy diferente. Por ejemplo, una diferencia de sueldo no es de 40 veces más entre uno y otro, ¿no? Entonces eso tú empiezas a ver que somos más humanos para mí, ¿no? Yo veo, porque como yo tengo negocios también aquí, yo veo que en mi negocio entra una clase A, B, C, D, y da igual. Y eso en Brasil jamás, porque en Brasil está todo muy... A ver, yo hablo de Brasil de hace 13 años, ¿no? Yo no sé si cambió algo, pero bueno, sí, porque siempre va cambiando, ¿no? Estamos hablando de nuestra experiencia antes de Sí, venir, que claro, sí, sí. me imagino que de todas formas nuestros países han ido cambiando desde que nos fuimos hasta el día de hoy, para bien o para mal, pero antes iban Justo, cambiando. sí, eso, sí, va cambiando. No sé si bien para mal, pero sigue cambiando, ¿no? Y eso fue uno de los puntos más importantes que para mí, yo decía, ¿ves? Era eso que yo quería vivir. Porque cuando tú empiezas a vivir desde de un punto de igualdad, eso es tan bonito, ¿sabes? Eso, pues, tú pasas a tener tantas experiencias con A, con B, con C, ¿sabes? No estás limitado a aquel grupo, aquellas mismas personas. No, aquí es mucho más amplio el sentimiento. Yo no sé si eso viene desde una persona que viene con el corazón abierto para aprender, para vivir, para disfrutar de la experiencia, o si eso sí es una cosa que son de las personas de aquí también. Entonces, una cosa interesante, ¿no? Un punto interesante en mi trayectoria, en mi vida aquí en España, es que salgo de Salamanca y vengo para Galicia. Ujú. Y ahí tú empiezas, yo cuando llegué aquí, en Galicia, es increíble cuando estaba pasando, porque primero fui para Pontevedra y después para Vigo. Cuando vi el mar era como volver a mi casa, ¿sabes? Era un sentimiento que yo decía, Dios, qué bien, estoy en casa, ¿sabes? Eso para mí ya fue un punto tan positivo en esa adaptación, ¿sabes? Solo encontrar, por más que el clima era muy diferente, ¿no? Encontrar ese punto ahí similar a de mi ciudad, ¿no? Que es João Pessoa, que es el extremo más oriental de las Américas, a las 4 de la mañana, 4:30 ya empieza a salir el sol. Entonces, ese sentimiento, ¿no? Del mar. Y luego, aquí en Galicia, como hay dos idiomas, hay el gallego y el español, ¿no? Entonces, el gallego es como si fuera una mezcla entre portugués y español. Entonces yo decía, y ahora, Dios mío, para poder, porque se mezcla Tengo que ir. más cuando tienes los dos idiomas, ¿no? Pero era tan bonito ver, incluso escuchar palabras que eran típicas de mi zona, ¿no? De Brasil. Y yo decía, Dios, cómo me llenaba, ¿no? De felicidad, ¿no? De escuchar esas palabras, ¿no? Y, y también un sentimiento también que es mi experiencia, como siempre digo, las personas que viven en ciudades de costa, ¿no? Yo creo que tiene un espíritu más abierto, ¿no? Yo sentí eso. Es como que el mar te abre más la mente. Sí, 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 sí. Entonces, aquí yo decía, Dios, que la gente mucho más agradable. No puedo generalizar, ¿vale? Sí, o Porque más eso, abierto, a lo mejor, ¿no? O sí, a veces te sentías más identificado porque a lo mejor son más parecidos a la zona en donde tú naciste, donde creciste. sí, sí. Te sientes como más arropadito, ¿no? También. Sí, total. Y otra cosa es que es una región, ¿no? De España que como ella está al norte, ¿no? Así en esa esquinita de aquí, pues hubo muchísima inmigración a Latinoamérica, ¿no? Y eso también hace con que tú, que te vean como uno más que está llegando, que está buscando tu vida.
y que también están abiertos a ayudarte, ¿sabes? Eso para mí también fue algo muy bonito que también sentí aquí, porque cuando tú sales de tu país son muchas emociones que vives y cuando tú ves que esas personas, aunque sean de otros países, están de brazos abiertos y te ayudan y te dicen a su manera, pero tú empiezas a aprender eso, la experiencia pasa a ser tan más fluida, tan, te sientes ya de aquí también, Sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, a Entonces, ver, ay, perdona que te interrumpa, pero yo, por ejemplo, yo le digo, yo soy venezolana de nacimiento y alicantina de corazón. Yo es que me fascina aquí, de verdad que la cantidad de personas que yo he encontrado que han sido maravillosas, me he quedado loca porque a veces uno tiene también esa barrera del pensar de que como es extranjero, posiblemente no te van a aceptar o no te van a querer, ¿no? Que a veces la gente, bueno, tiende a generalizar, pero yo te puedo decir que casos muy puntuales me he encontrado alguna persona que me ha dicho algo un poco, a lo mejor feo o que sí, no sí, sé, pero son muy puntuales. De resto, aquí la gente me ha tendido la mano y me ha ayudado muchísimo a salir adelante. O sea, personas que yo digo, wow, de verdad que, como dices tú, cuando uno llega, uno está más vulnerable a muchas cosas, uno sí. está, tiene muchas emociones, está, ¿no? Como con muchos miedos también. Y Las es normal. incertezas, ¿no? Es eso, ¿no? Exactamente, y es normal, o sea, el que nos esté viendo, que nos vea luego, que quiera empezar, es normal tener miedo, porque es comenzar en un mundo completamente diferente. Pero no por eso hay que, No, hay que digamos, confiar. Sí, hay que confiar hay que y confiar. seguir, intentarlo, intentarlo. Sí, porque al final somos humanos, ¿no? Sea de Sí, una punta o de la otra, ahí hay emociones, hay una historia, hay una vida. Entonces, nosotros, la diferencia es que uno nació en un sitio, que vive en otro y ya está. Porque cuando tú pones desde de un punto de igualdad, estos pensamientos de diferencias, de rechazo, de situaciones así que pueden, pues, dificultar un poco tu adaptación, pues ya desaparecen, porque tú dices, no, es un ser humano como yo y ya está, y piensa de una manera exactamente. diferente y yo pienso de la mía y ya está. Otra cosa que yo aprendí aquí también es la verdad, ¿no? Quien es amigo de verdad, ¿sabes? Sí, Eso fue una de las cosas que yo aprendí mucho aquí, porque en Brasil era como, todos son mis amigos. Estoy con el corazón abierto y todos son mis amigos y no es así. Nosotros tenemos muchos conocidos. Mi experiencia, vuelvo a decir, tengo que repetir mucho eso para que no suene como que estoy hablando de algo que determinando. No, yo no sí, sí, determino todas nada. nuestra Cada experiencia, uno claro. vive su experiencia. Y yo Ujú, vi que los verdaderos amigos son aquellos que están ahí de verdad, ¿sabes? Y hoy en Brasil, ¿qué puedo contar? Cinco o ujú. 10, por así decirlo, ¿sabes? Y antes eran 50, 100, 1000, ¿sabes? Así es. Entonces eso también fue no sé si también la madurez, ¿no? La edad que tú vas aprendiendo con la vida y pasas a tener otros conceptos, ¿no? De ese tipo de relaciones, ¿no? Y eso también fue algo importante. Yo creo que Gladys nos nos dijo estaba algo. diciendo, nuestra compañera también de Voces que Ilumina, un besito, Gladys. Gladys, Ya sí, un con equilibrio besito. nos dice que además el mundo es de todos. Esas barreras son humanas, no celestiales. Y es cierto, Sí, son sí, sí, barreras sí, sí, humanas. sí. Sí, entonces es desde ese punto, ¿no? Yo, a ver, nosotros vamos a intentar hacer otros lives, ¿no? Para que Sí, podamos ir explicando un poco nuestra experiencia y determinando unos puntos para que vosotros podáis, pues, sacar un poco, pues, una guía, ¿no? Para ese momento de cambio de vida a nivel de salir de un país e ir a otro, ¿no? sí, Pero otro punto muy importante es determinar los plano A, B, C, D. No puedes ir solo con un plano. sí, Yo estudié gestión estratégica y siempre me decían eso. No puedes pensar solo en una manera, porque si esa falla, tú ya piensas en volver. Por claro. ejemplo, en mi doctorado, yo creo que tenían, no sé si 15 o 16 brasileños, y yo, por lo que sé, solo quedé yo y una compañera, Wow. ¿no?
Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque son muchas barreras, ¿no? Son muchas, pero también que son creadas por ti, por tus creencias, por tus miedos, y todo eso tienes que prepararte. Por eso que yo digo, la gestión emocional es la primera que tienes que pensar. Antes de, porque yo hice varios cursos antes de venir aquí, de cocinero, pues de tema de viajes, además de mi tema, Pasión eh, profesional. sí, Ujú. profesional, yo hacía otras cosas porque eran otros planes, porque si yo no tengo experiencia en eso, pero tengo en eso, y cuando tú vas a otro país, tienes que estar abierto, Y ¿no? preparado. Oye, Yo trabajo. Vanessa está diciendo, te está apoyando y dice ver todas las opciones posibles. Sí, 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 justo, Vanessa. Sí, Totalmente. sí, sí. Sí, es que tienes que estar preparado para las oportunidades. Y cuando tú cuando eres inmigrante, ¿no? Cuando tú llegas a otro país, pues sí, los planes, todos. Sí, cuanto más, mejor. No Ella, esper perdona, Vanessa dice que preparó más o menos 5 planes, que ella también se dejó Sí, su país. sí, 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 estoy viendo aquí, Vanessa. Y eso te ayuda, porque no funciona uno, pues yo paso para el B o C o D y eso va fluyendo. Porque si Sí, tú te quedas ahí bloqueado en la primera situación que puedes superar, pero en ese momento a lo mejor no tienes una gestión emocional las para emociones. superar. Entonces ya Ujú. piensas, vuelvo, porque el estado de confort, que es nuestro país, nosotros ya conocemos y es mucho más fácil regresar hacia él, ¿no? Claro. Entonces, es por eso que yo digo, está determinado a gestionar tus emociones desde el primer momento que llegues en ese país nuevo, en ese nuevo país. Sí. Porque si no es todo como un camino de vuelvo, vuelvo. Ujú. Porque es más fácil, es como siempre mi madre decía, ¿no? Pues tienes el vuelo de vuelta, ¿no? Puedes volver, ¿no? Y yo Claro. decía, no, aún no es el momento. Vamos Ujú. a esperar y esperar y esperar y esperar. Y cuando tú ves, cuando yo fui a Brasil después de 10 años que estaba aquí, ¿no? Yo quería volver para mi casa, para España. Y Ujú. empieza un juego ahí muy loco porque tú Sí. eres extranjero aquí y extranjero allá, ¿no? Y al final también me enseña que yo soy un ciudadano del mundo, no soy de ninguna parte, yo soy Renato y soy único, no soy ni el brasileño ni el extranjero, ¿sabes? Soy Sí. Renato. Y eso también me ayuda a ser yo. Yo creo que uno consiga tener sus propios valores, siempre desde esa perspectiva de no comparar, de ir agregando más a su vida, a sus experiencias. Eso todo ayuda muchísimo, muchísimo. Y aprendes a respetar también más el A punto las de vista de diferencias. los, de sus maneras de actuar, de cómo reaccionan, ¿no? Porque ya ves la vida como más completa, ¿no? Y dices, bueno, mira, el hecho de que una persona me responda de esta forma no quiere decir, como lo había dicho yo antes, que esté enfadada conmigo, simplemente me está ofreciendo su mejor manera de comunicarse, ¿no? Y eso hay que también valorarlo, porque al final es un intercambio cultural que si nos Total, hubiésemos quedado allá, no lo conoceríamos. Y como bien lo has dicho tú, a la primera no echar para atrás, sino decir, mira, esto no me ha salido como yo quiero, pero vamos a pensar qué puedo hacer para seguir enfocado en mi proyecto justo, personal y justo. continuar en esta línea y bueno, y con fuerza, ¿no? Porque es eso, que al principio, ya lo he dicho, eh, no es tan fácil adaptarse, pero fíjate, yo me acuerdo antes de venirme para acá, un amigo de mi padre que también había llegado a Venezuela, él era de Cuba, y me decía, cuando yo decidí venirme para acá, me decía, bueno, ya tú vas a ver que tú vas a necesitar 5 años para adaptarte, porque él había vivido en varios países, ¿no? Y efectivamente necesitamos tiempo y no podemos dejarnos a un lado por lo que dices tú, la primera barrera que podemos encontrar. Hay que darnos tiempo, hay que darnos tiempo y buscar, como dices tú, otro plan.
Vanessa creo que nos ha dicho algo más, ¿verdad? Sí, 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 ella habla un poco del tema de los fracasos, que no desanimemos, ¿no? Sí, no son son situaciones, no son fracasos, son situaciones que no funcionan, pero te da un aprendizaje y tú pasas a Claro. la siguiente y vas siguiendo, ¿no? Yo veo un poco eso. Yo digo también para personas muy jóvenes, ¿no? Que llegan sin esa seguridad emocional, Ujú. que no tengáis miedo. Es poco a poco. La adaptación va surgiendo a medida que va pasando el tiempo. Y si nosotros estamos queriendo que eso pase ya, pues yo había marchado en el primer año, ¿sabes? Para Claro. mí, yo te digo, una recomendación es, espera pasar el primer año. Eso para mí porque son estaciones del año, es casi como un duelo, como nosotros ya hablamos en otros lives, ¿no? Sí. Es un periodo de adaptación que empieza, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Es mejor allá que aquí. Empieza de esas Ujú. comparaciones, ¿no? Luego tienes rabia de lo que pasa contigo aquí. Luego vas viendo la, son tantas opciones, oportunidades, pues experiencias que vas a vivir. Pues yo salí de 40 grados, llegué a -17 en Salamanca, de 40 a -17, y cuando yo veía, ¿no? Una situación así curiosa y graciosa, ¿no? Cuando yo llegué aquí, hacía muchísimo frío, ¿no? O sea, -17, porque en Salamanca cuando hace frío de verdad. Wow. Y yo veía unos niños caminando, ¿no? Y veía que salía el humo, ¿no? Mm, Pero lo gracioso es que decía, ¿no? En España la gente fuma mucho y tal. Y yo decía, y aquí hasta los niños fuman. ¿Cómo puede ser eso? Yo sabía que ya me decía eso, ¿no? Que fumaba mucho, pero los niños también. Pero bueno, eran 12, 13 años que podían ser que estuviera fumando, pero no era fumando, era el tema del frío, ¿no? Entonces son tantas cositas ahí que son, al final son tan bonitas, al final, ¿sabes? Porque hace parte de la experiencia, ¿sabes? Y son graciosas también. Y las palabras, que para mí, uff, aprender las Eso. palabras, uff, es muy guay. Bueno, Renata, yo creo que, bueno, que hemos estado en una conversación muy, muy bonita, que pienso que puede darle muchas herramientas a las personas que nos vean. Yo quiero dar como una pequeña conclusión y, eh, quiero que tú también des una conclusión pequeñita para todas las personas que nos están viendo y que espero que nos vean en los próximos live y también que nos den su opinión o a lo mejor si tienen alguna inquietud, pues también Sí, alguna comunicarnos las pregunta, de eso también. qué hacer en alguna situación, ¿no? Eso es importantísimo. Tenéis ahora un canal, ¿no? De dos personas, de dos guías de luz Sí. que están aquí para iluminar vuestras vidas desde esa perspectiva de personas que vivieron esas experiencias y que puede sacar algo positivo, ¿no? De lo que nosotros estamos comentando y pedir ayuda también, ¿no? En los comentarios o en privado para que tu experiencia aquí sea más fácil, ¿no? Esa adaptación, porque una vez adaptada es como que tú ya eres de aquí, ya no eres de allá. Exacto. Entonces, es enfocado a la adaptación. Cuando yo me adapto, pues yo soy más fuerte y paso a ser del sitio donde estoy. Porque, como yo digo, yo no soy de Brasil, yo soy del sitio donde me siento feliz. Y es desde ese punto de conseguir esa felicidad que tú puedes, pues, sentirte bien en el sitio donde estás, en el país que sea. ¿Sabes? Un poco mi idea. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que tenemos que tratar también de, por ejemplo, ver lo positivo que tenemos en el país nuevo que estamos. Eso también es muy importante, porque a lo mejor podemos pensar, es verdad, ay, nos pasó esto, entonces, como bien lo has dicho tú, entonces, ¿será que me regreso? No, pero espera, te pasó eso, pero... Y lo bonito que es salir a la calle y estar tranquilo, por ejemplo, yo valoro mucho mi seguridad, mi calidad de vida. Entonces, claro, es ver lo positivo que tienes en el país
para que te dé más fuerzas para tú seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como mi mensaje final y eso, y decirles que siempre hay alguien dispuesto a ayudarles. Por lo menos Renato y yo estamos aquí también para ayudarles Sí, en lo que necesiten. Vamos a tratar de seguir con una serie de live también para dar un poquito de apoyo a las personas que quieren comenzar, pero tienen miedo y, ¿no? del proceso. Y nosotros queremos decirles que no tengan miedo. sí. Y nada mejor que empezar un plan de vida en un lunes. Un Así lunes por la es. mañana, como hoy a las 9 de la mañana, que estamos aquí felices de compartir esas experiencias. Totalmente. Así que bueno, yo te mando un beso muy grande. Renato, un abrazo desde aquí Muchas y a todas las gracias personas para que ti nos también. acompañaron este ratito. Y bueno, que tengan un feliz día y un feliz inicio de semana con mucha energía. Sí, con mucho amor. Muchas gracias. A ti, Chao, hasta chao. luego.